buenas noches, bienvenidos a En Portada. Hoy nos acompaña nuevamente Mario Huerta. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes a todos. Y bueno, nosotros empezamos el programa preocupados por lo que puede ocurrir en las inmediaciones del río Guaycoloro, en esta ruta que tiene 20 o 24 kilómetros y que podría repetir, digamos, la historia de hace 19 años cuando el río Guaycoloro literalmente destrozó todo lo que tenía a su paso. Nuestros reporteros han estado cubriendo, vamos a estar permanentemente enterados de lo que está pasando. Las cámaras están ahí, no se han movido, pero es una situación que ya se advertía desde enero. El caudal del río ha crecido y amenaza con seguir haciéndolo, y no se ha descartado que el día de hoy pueda ocurrir un desborde que tenga consecuencias lamentables, obviamente. Ojalá que no. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a volver sobre este tema a lo largo del programa, por supuesto, y vamos a desarrollar una noticia, si ustedes han visto los titulares, que tiene que ver con el asunto, pero tenemos otros temas que abordar también con nuestros invitados. Así es, están con nosotros Carlos Chipoco, abogado, y Carlos Tapia, analista político. Gracias a los dos por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches. Buenas tardes. Bien, hay una tensión entre el Congreso, o algunos representantes del Congreso, singularmente los que están en la Comisión Lavajato, y el fiscal de la Nación. Ayer Mauricio Mulder dijo incluso que podía haber una acusación constitucional porque había impedido el fiscal de la Nación que el fiscal Hamilton Castro acudiera a la sesión de esa comisión. Hoy ha respondido Pablo Sánchez y ha dicho: ni a mí ni a los fiscales de Lavajato van a quebrarnos, y ha dicho que hay interesados, evidentemente en alusión a algunos de los congresistas o las congresistas que puedan haber vertido opiniones en ese sentido, interesados, decía, en bloquear la investigación. En medio de todas estas circunstancias, de toda esta situación, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, le ha hecho una invocación para que deje de lado los conflictos y colabore. Vamos a escuchar precisamente esto último, la intervención de la presidenta del Congreso. Lo que tenemos que exhortar es a que tiene que haber una colaboración mutua. ¿Nos interesa conocer la verdad sobre este tema de corrupción? Sí. Y le interesa al Congreso, y es su deber del Congreso Constitucional obtener también la verdad. Tiene que haber una colaboración entre el Ministerio Público, entre el Congreso. Debemos de dejarnos de conflictos y colaborar. Hay algunas cosas que el Ministerio Público las tendrá que mantener en reserva, pero hay algunos informes que es necesario que le dé a los congresistas, aunque sea en sesión reservada y bajo juramento. Pero lo que no puede es evitarse intercambiar información que nos tiene que servir para llegar a la verdad. Al Perú... Bueno, la pregunta es directa, ¿no? ¿Debe o no debe la Fiscalía compartir información con el Congreso de la República? Mira, en esto ha cometido un error el fiscal de la Nación, un error grave. La Constitución dice es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones de investigación y no plantea ninguna excepción. No hay excepciones. Es decir, si una persona es citada por el Congreso, tiene que ir, e incluso puede ser llevada por la fuerza. La Junta de Fiscales Supremos y el fiscal ha dicho que el fiscal Castro, que el fiscal del caso Lavajato, no va a ir. Sí. Esto es totalmente inconstitucional. Puede ir, pero no hablar. Así es. La respuesta es muy simple. Ustedes lo vieron incluso ayer en el caso del representante de Odebrecht. Algunas cosas decía, esto estaba bajo la reserva de la investigación fiscal. Entonces, puede decir el fiscal perfectamente, eso está bajo la reserva de la investigación fiscal, y no decir las cosas delicadas, las cosas que entorpecerían la investigación o la malograrían. Pero tiene toda la obligación de ir. Mira, es más, en la carta que hace el fiscal de la Nación dice que nadie se puede abocar a una causa, pero en realidad el Congreso no se aboca a la causa del Ministerio Público porque no va a sustituir al Ministerio Público, está haciendo otra investigación. En todos los casos de comisiones de investigación en el mundo y acá han habido paralelamente investigaciones parlamentarias e investigaciones judiciales, penales, el caso de la comisión para investigar a Fujimori y Montesinos, el caso de Comarca. Todos los casos ha habido paralelamente. Entonces el fiscal es un gran penalista y es un hombre probo, yo lo respeto mucho, pero en este caso o no sabe derecho penal o ha sido muy mal asesorado, porque hay que respetar los fueros, y el fuero parlamentario permite que cualquier persona vaya y declare. Eso es indispensable, pero además es una cosa bien importante. ¿Por qué? Porque, mira, la corrupción tiene como elemento central la falta de transparencia.
Entonces la lucha contra la corrupción no puede carecer de transparencia. Tiene que haber transparencia, tiene el Ministerio Público que ser vigilado también por el Congreso, y el Ministerio Público vigilar lo que haga el Congreso. Hay un tema de pesos y contrapesos indispensable en la democracia. Entonces eso es lo que tiene que ocurrir. No hay lucha eficaz contra la corrupción sin transparencia. Eso es una cosa clara. ¿Qué dice el ingeniero Tapia? Bueno, yo recuerdo la comisión PARI, y donde se hicieron en el Congreso muchas investigaciones importantes, y el Congreso no tuvo nada de transparencia. Al contrario, ocultaron el informe. Al contrario, utilizaron el silencio de esa comisión para que no se viera en el Pleno, y por lo tanto, yo no soy abogado como mi tocayo, ¿no? Pero la experiencia me dice que las investigaciones del Congreso, particularmente en una delicada situación como es la que ahora vivimos, es utilizada muchas veces para subterfugios políticos, ¿ya? Es el Congreso actual y la comisión Lavallato del Congreso, una comisión que está buscando cámara, que está buscando protagonismos personales. Cuando lo escucho a Vitocho o lo escucho a Mauricio Mulder, ¿no? Y lo veo bien y digo, ¿qué es lo que están buscando? ¿Están buscando la verdad? Carlos, podríamos ir más allá. Están buscando información que para utilizar. Lógicamente, por eso pues. A ver. Por eso yo respeto lo que legalmente se dice. Pero miren, el fiscal supremo, el doctor Pablo Sánchez, coincido, ¿no? Es una persona proba, ¿no? No habla mucho, felizmente. Actúa de manera moderada, reflexiona, y cuando le han hecho ese tipo de ataque les ha contestado con audacia, valentía. Ese es el carácter que necesitamos para que se investiguen estas cosas que son muy peligrosas para la democracia en el Perú. Bueno, no, lo decíamos en los titulares, pero vale la pena recalcarlo. Está claro que hay muchos interesados en bloquear la investigación por el caso Odebrecht. No los dejaremos. La sociedad debe saber de los políticos corruptos que han engañado al pueblo y robado al país. Y esto es una alusión directa a la gente que está reclamando la información en el Parlamento. Lo que pasa es que, fíjate, una cosa es pedir que venga el fiscal e informe lo que pueda informar para fiscalizar la labor del Ministerio Público, que hay que hacerla. Y otra cosa es averiguar sobre el fondo de la investigación. El fiscal perfectamente puede decir, esto no lo informo, y se acabó. No hay forma de entorpecer desde el Congreso la investigación. Y fíjate, hay una cosa que hay que decir acá. Si no fuera por los fiscales brasileños, nunca habríamos sabido en el Perú lo que ocurrió con Odebrecht. Porque durante 20 años estas empresas brasileras corrompían a funcionarios y se le pasó por los narices a la Fiscalía, que es la encargada de investigar delitos, y no hizo nada. ¿Cómo podemos estar seguros de que actuando autónomamente, sin ningún control, sin ningún respeto, sin respeto por los controles constitucionales, lo hagan bien? Y yo sí creo que ha habido comisiones eficaces. Es mentira que nunca ha habido comisiones eficaces en el Congreso. La comisión Ames investigó el tema de los penales. Yo fui asesor de esa comisión ad honorem. Investigamos y averiguamos lo que pasó con los más de 100 muertos en Lurigancho, con los muertos en el Frontón. Finalmente terminó un proceso hasta en la Corte Interamericana, donde yo fui abogado. Entonces es falso que siempre las comisiones no dan resultados. No. Y además es bueno que se sepan las cosas. Este es un país de hablar a medias, de decir, los ciudadanos son como infantes, como menores, entonces no les demos la información porque no sabemos lo que van a hacer con eso. No, en el Perú lo mejor para luchar contra la corrupción es la transparencia. Hay que ver que por ejemplo, mira, ayer supimos gracias a la comisión que Odebrecht tenía más de 2.000 millones de dólares en activos, y sin embargo el acuerdo con el Ministerio Público ha sido por 30 millones, Dios mío. ¿Por qué? El fiscal tiene que explicar por qué en lugar de embargar los 1.000 millones acepta 30 millones de adelanto.
de adelanto. Sí, ¿Pero por qué? Sí, es de adelanto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hace un embargo preventivo? Que es lo que se hace justamente cuando alguien tiene a una persona acusada de un delito. A cualquier persona que lo acusa de un delito le embargan preventivamente su casa. Bueno, ¿por qué en el caso de Odebrecht no? Que lo explique. ¿Hay una estrategia? Perfecto, pasamos a sesión reservada y no le explica. No hay estrategia, no se puede informar. Perfecto, no le informa. Pero ya sabemos, ojo, estamos viéndolo usted, que frente a 2.000 millones de activos, usted solamente ha aceptado 30. En lugar de embargar todo como hace con cualquier incriminado, solo ha aceptado 30. Eso es una cosa que yo no digo que el Ministerio Público vaya a actuar mal en este caso, no lo digo, pero sí digo que es imprescindible que haya transparencia para luchar contra la corrupción, porque acá ha habido siempre ocultamiento de cosas. Y esto no solamente es jurídico, es un punto de vista político. La política me dice a mí que sin transparencia no hay lucha efectiva contra la corrupción. ¿Qué dice el ingeniero? Yo estoy de acuerdo, pero yo no creo que en el Congreso se hagan las acciones para que se produzcan transparencia en la investigación. Lo digo con mucha razón, ¿no? Por la experiencia que tengo. Yo no digo que no haya habido comisiones en el Congreso que hayan cumplido su función. Me he referido a esta comisión, la Bayato, donde están mucha gente que participaron en la comisión de Juan Pari, y fíjense el comportamiento poquisísimo transparente que tuvieron. Entonces yo tengo una razón para decir, estas mismas personas están ahora ahí y ahora quieren hacer lo que hicieron o que quisieron hacer, pero en sentido negativo, en la comisión Juan Pari, para recibir la información, no hacerla transparente y utilizarla con otros objetivos más bien políticos partidarios, ¿ya? Claro, que puede ser para jugársela a alguien o para salir a decir yo descubrí ya, esto. Mire, no además, lo que dice mi tocayo es verdad en el caso de Brasil, ¿no? No siempre la Fiscalía, no solamente en el Brasil, también en Argentina, en todos los países, ¿no? Son los fiscales supremos probos, en fin. Pero los que guardaron silencio fueron los congresistas de Brasil, que eran los corruptos, pues, hasta ahora. O sea, no se puede echar la culpa al fiscal brasilero anterior porque no se investigó, cuando el fiscal brasilero y toda la estructura es la que ha cumplido y tiene a Odebrecht como le tiene. La pregunta es ¿por qué los congresistas del Brasil, sabiendo y ellos siendo protagonistas de la corrupción, hicieron todo lo posible para ocultarlo? Yo no creo que los congresos de países como los nuestros sean ejemplo de transparencia, lo digo con franqueza. ¿Quién fiscaliza al Congreso? Porque hablaba de una fiscalización al trabajo del Ministerio Público, y el Ministerio Público ha reclamado también una independencia de poderes en esta confrontación con el Legislativo. Mira, el sistema constitucional se basa en un sistema de pesos y contrapesos. El Ministerio Público puede fiscalizar al Congreso. Si encuentra un delito a un congresista, lo acusa constitucionalmente, pide que se le acuse constitucionalmente. ¿Y de quién depende la acusación? Y ha ocurrido casos. Por supuesto, el Congreso donde tú has estado, Carlos. Donde tú has estado y yo también he estado. Por esto lo conocemos. Pero no todos los congresistas son corruptos. No todos los congresistas tapan. Yo jamás he tapado ni si hubiera conocido que no lo hubiera denunciado inmediatamente. Ok, pero la denuncia contra el congresista tiene que salir del propio Congreso. No, el Ministerio Público pide que le levanten la inmunidad. Pero el Congreso define si le levanta o no. Claro. Y en muchos casos se le levanta. Hay un candadito. Pero claro. Pero así es, pues ese es el sistema durante 5 años. Después de 5 años, durante el periodo en que es congresista. Luego se va el candado. Entonces, hay un sistema de... Mira, lo que yo repito, yo no me refería al Ministerio Público brasilero, me refiero al peruano. 20 años de corrupción de las empresas brasileras en el Perú. ¿Quién se encarga de vigilar que se persiga los delitos? El Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Ustedes conocen alguna denuncia de la Fiscalía antes de lo de Brasil? Ni una. Millones de dólares en el Perú y la Fiscalía no hizo nada. Había ya una investigación, esa Gorriti estaba investigando desde 6 años, productivamente, con elementos de prueba muy importantes. Y sin embargo no se hizo nada. Entonces, mira, yo creo que Pablo Sánchez es un tipo pro. Pero hay que tener un control sobre todos los fiscales. Nadie es santo acá. Este es un país en donde conocemos muchos casos de corrupción de fiscales, jueces, congresistas, ministros, viceministros. Entonces hay que tener un sistema de control y transparencia. La transparencia no la dan los congresistas. ¿Saben qué dan la transparencia? Que los actos sean públicos. Ayer fue transparente la presentación del representante de Odebrecht, porque nos enteramos de un montón de cosas, de que tenían 2.000 millones de dólares. Ahora, no toda
investigación puede ser así abierta. Evidentemente hay una estrategia y hay investigaciones en las que si la información, por el contrario, se escapa de las manos del investigador, puede alertar a la persona que se está investigando y puede frustrar todo un operativo. Pues para eso justamente está el criterio del fiscal de guardar reservas sobre lo que puede poner en riesgo la investigación. Pero sin embargo ayer nos enteramos de cosas tremendas. Estos $2.000 millones que tienen, nos enteramos el criterio que tenían los brasileros, y es que pueden, ¿cómo se llama? Él decía, el representante decía, sí. Nosotros corrompemos para poder competir, lo cual es una barbaridad, pues. Es una barbaridad si eso ocurre, ¿no? Quiere hacer una acotación en el Claro, no, sí. Claro. En realidad la Fiscalía del Perú, como el Poder Judicial en los años anteriores, han actuado pésimo, ¿no es cierto? Y han actuado pésimo porque no han mantenido su autonomía. Han dependido de las correlaciones de los poderes fácticos y de los presidentes del Perú. Eso ha sido. Y los presidentes del Perú tienen detrás suyo poderes ocultos que los manipulan. Entonces, por eso la Fiscalía... Y en el caso de Sánchez, justamente es el primer caso en que mantienen autonomía. Por eso es tan importante no maltratarlo a Sánchez, al fiscal supremo, y ponerlo justo al nivel de, cuando lo he escuchado a Luis Salgado decir, bueno, hay que colaborar entre nosotros, ¿no es cierto? Pero claro, pues, yo creo que sí hay que colaborar, y no hay que impedir, bloquear, utilizar la colaboración para otros fines que son subalternos. En el caso del fiscal Sánchez creo que es una gran oportunidad de regeneración de la Fiscalía de la Nación. Y esa regeneración se requiere para poder verdaderamente llegar a la verdad y meter presos a los corruptos. Uh-huh. El abogado José Ugaz, conocido penalista, también ha comentado esta circunstancia, y él cree que la posición del Congreso, o de estos congresistas en realidad, es un error, o que hay un error en esa posición. Vamos a escucharlo. El Congreso debe dedicarse a temas que no son materia de investigación por el Ministerio Público, que ya están judicializados. Para eso hay órganos técnicos especializados y autónomos con personal preparado para investigar. Que por supuesto hay fiscales o jueces incapaces o corruptos, los hay como en todas las instituciones del país. Pero creo que se comete un gravísimo error pretendiendo que un estamento político utilice una investigación de este tipo para, en el contexto de una investigación, armar una serie de debates colaterales a la misma y contaminar un proceso que ya de por sí es bastante delicado. Entonces yo creo que aquí se requiere mesura. Es verdad que el congresista que bajar el tono, que este tipo de agresiones al fiscal de la Nación, estas amenazas de que lo van a llevar a levantamiento de fuero y denunciarlo, etcétera, o que el fiscal Hamilton no es la persona adecuada, me parece que son excesos que tienden a politizar el caso, que no le hacen bien a la investigación y que de alguna manera lo único que contribuyen es a generar más suspicacia, porque ahora lo que están diciendo, la Fiscalía estará escondiendo algo, debe haber un arreglo bajo la mesa entre el fiscal de la Nación Pablo Sánchez y los corruptos de Odebrecht. Yo creo que eso lamentablemente no es así, o afortunadamente no es así, y que son excesos lamentables. Dejen a la Fiscalía hacer su trabajo. Creo que los fiscales... Claro, Ugaz habla mucho de la forma en que además se ha hecho este reclamo. No se ha enviado un informe silencioso, no ha sido discreto, no. Han salido a la prensa a vociferar y a decir exigimos la transparencia como grandes defensores, ¿no? Nosotros de la lucha anticorrupción, de que el fiscal venga acá, un poco lo que dice Ugaz, insinuando que la Fiscalía tendría algún arreglo con Odebrecht. Y esa manera de hacer las cosas lo que podría generar también es una duda en la población de cómo se vienen llevando a cabo esas investigaciones, pero en todos lados. El Congreso no tiene mayor credibilidad que el Poder Judicial. Ambas instituciones, ambos poderes están golpeados. El Ejecutivo ha apoyado a la Fiscalía en esto. Zavala ha dicho, dejen a la Fiscalía trabajar. Pero quizá la solución sea como lo planteó, asistir y no hablar. Podría funcionar eso. Es que yo creo que acá está cometiendo un error Pablo Sánchez, un error grave, o él o sus asesores. O sea, ¿por qué quebrar la Constitución? Está poniendo su cabeza en la picota, porque quebrar la Constitución puede significar que lo sancionen.
y que lo saquen del puesto. Y es tan fácil, hay que respetar la Constitución, que no nos guste lo que ocurre con ella, porque es la Constitución y la democracia. Y la Constitución dice, todos deben ir a las comisiones. Entonces, que vaya y que declare lo poco que puede declarar, si es poco o mucho. Y eso significará que el Ministerio Público respeta la Constitución y que está dispuesto a ser transparente. José Ugaz, que es mi amigo, que es un pero eso no va a tranquilizar a los congresistas. Que es un excelente, no importa, pero ya cumplió la Constitución. No falta la Constitución. Ya cumplió la Constitución. José no sabe de derecho constitucional. Mira, todas las investigaciones del Congreso han tenido investigaciones judiciales paralelas. Penales, Fujimori, Montesinos, todas. Entonces, ¿cuál es el problema? Son dos cosas distintas. Acabo de dictar un curso un seminario sobre comisiones de investigación. Las comisiones de investigación empiezan en Estados Unidos en el siglo XVIII. Y lo primero que hace el Congreso americano, con una muerte de 1.000 soldados americanos, es hacer una comisión de investigación y le establece su deber. Le dice, usted puede traer personas. Desde el principio de la doctrina constitucional de la comisión de investigaciones, se debe llevar personas, tienen que asistir a las comisiones. Entonces, así es. Hay que respetar la comisión. ¿No nos gusta? La comisión no nos gusta, pues, pero sí es la Constitución, que respetarla, y el fiscal es el primero que lo debe hacer. Y es muy fácil resolver esto, porque la Comisión felizmente no ha acordado nada agresivo, ha acordado que el Ministerio Público revise su posición. Pues debe revisar su posición, revisar la Constitución y enviar a un fiscal a que efectivamente, declare ante la Comisión y punto. Me hace notar, Mávila, acá que 3 días antes de qué circunstancia. De que estallara el enfrentamiento, sí. Bueno, el fiscal había adelantado que la comisión no podía citar de grado fuerza a Castro, que era algo que había insinuado Mauricio Müller, porque se atentaría contra la autonomía del Ministerio Público, por eso le hablaba de autonomía de poderes. Hay una sentencia, dice Pablo Sánchez, del Tribunal Constitucional que ampara el principio de reserva de la investigación. Esto lo dijo el domingo pasado aquí, en Canal N. Pero por supuesto, una cosa es la reserva y otra cosa es la obligación de constituirse en la comisión. Correcto, entiendo. Carlos Tapia. Creo que el tema es bien importante, trascendente para el país, ¿no? Y es verdad, pueden haber estas discusiones, yo creo que de procedimientos informales, ¿ya? Y la democracia tiene que ver con procedimientos, pero no solo tiene que ver con procedimientos, porque si no, yo lo he escuchado a al vicepresidente Martín Vizcarra decir, en el acuerdo, en el contrato con el gasoducto se respetaron todos los procedimientos. Hubo acuerdo del Ministerio de Trabajo, hubo acuerdo del Ministerio de Economía, hubo acuerdo, claro, pero miren la porquería de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, tenemos que decir, momento, ¿no? Repito, la democracia es respeto a los procedimientos. Pero no es solamente respeto a los procedimientos, porque si no hacemos un cascarón, ¿ya? El cascarón de la democracia la peruana es que lo único que se hace es, y de abogado, ¿eh? Yo tengo mucho respeto por Carlos y por los abogados, pero abogados no. Pero lo único que hacen es decir, no, los procedimientos. Tan cierto es eso que si ustedes ven los bufetes de abogados que ha contratado Odebrecht durante toda su permanencia acá, están los mejores bufetes de todos los mejores abogados del Lima y del Perú, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cubrir la corrupción. Para cubrir la corrupción respetando los procedimientos. Por eso digo, la democracia no puede ser en nuestro país el respeto solo de los procedimientos, sino encontrar el camino para que los procedimientos no encubran la corrupción, ni faciliten el desarrollo de la corrupción. Hay otro ejemplo que vamos a abordar más adelante, pero sí, mejor no decimos nada. Mira, yo personalmente no he sido abogado de Odebrecht ni árbitro de Odebrecht nunca, ni de ninguna constructora brasileña, personalmente. Y sin embargo, y creo que los procedimientos son la democracia. Por un procedimiento de elecciones se elige a los representantes. Entonces no es que podemos decir ahora el procedimiento no respeta. Carlos, eso dijo Fujimori cuando dio el golpe de Estado en 92. Los procedimientos no importan, lo importante es que y la población la apoyó. Y mire el desastre que se consiguió. No, los procesos constitucionales son importantes. La Constitución es importante, es la democracia. Si no respetamos la Constitución, no respetamos la Constitución, la democracia. Y el decir eso, los procesos hay que ver, algún proceso no lo respetamos, eso es el inicio de un pensamiento antidemocrático.
Pero a veces hay la sensación de que los procedimientos de verdad, de que el corrupto o el que obedece a intereses particulares utiliza esos procedimientos y los manipula para encubrir. Y nosotros tenemos que utilizar para luchar contra la corrupción también los procedimientos. Pero no solo los procedimientos, es la cuarta vez que repito, no solo los procedimientos. De acá mi tocayo me dice, pero no, los procedimientos tienen que defenderse. Yo no he dicho que no. Los procedimientos hay que defenderlos. Bueno, entonces tiene que asistir el fiscal al... Pero no sé, pero ¿sabe qué? Y Ugas dice que no. Entonces, y lo invitan a Ugas para que discuta acá. Pero hay procedimientos, por ejemplo, que han llevado a cabo y por no respetarse o sí respetarse, llevan a crisis instituciones, por ejemplo el Partido Popular Cristiano, con Raúl Castro. O sea, depende de cómo se aperciban los procedimientos y qué cosa está en juicio, qué cosa está en discusión y cuál es el resultado de eso. Hay que respetar los procedimientos, pero no solo los procedimientos, porque si no, podemos hacer cosas que favorecen a los aspectos negativos que no queremos. Muy bien, creo que las posiciones están claras en cada caso. Sí. Podemos ir a una pausa y regresar con la siguiente noticia, que tiene que ver también con la Fiscalía. ¿Cómo Odebrecht? Así es. Parece que la noticia es una sola. Claro, hay que defender los procedimientos. Con eso volvemos. Muy bien, continuamos aquí en Portada y nuestro segundo tema tiene que ver con esta decisión de la Fiscalía de abrir proceso de investigación al exministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga, y esto por un presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht en la licitación del gasoducto Sur. Según el informe que ha sido entregado ya al fiscal de la Nación, Mayorga fue socio, y esto es algo que se sabía, fue socio de la firma de abogados que asesoró a la constructora brasileña justo en tiempos en que ésta buscaba de alguna manera obtener la buena pro o estaba por lo menos interesada en ese proyecto. El ministro de Energía actual, Gonzalo Tamayo, ha defendido la decisión de haber dejado de lado el contrato con Odebrecht porque dice que esta es una manera de reforzar esta posición que tiene el Estado frente a los hechos de corrupción que estamos conociendo. Ahora, la situación de Mayorga es complicada y es complicada porque en su momento también se habló. Yo recuerdo inmediatamente después de su nombramiento se habló de conflicto de intereses. Exacto. Ya en el 2014, si no me equivoco, dice luego de estallar. Este es un archivo de Perú 21, por ejemplo, que dice: Perú 21 tuvo acceso al registro de la agenda de la más alta dirección 2014, Ministerio de Energía y Minas, en el que aparecen consignadas 3 reuniones del entonces ministro Eliodoro Mayorga en su despacho de San Borja. Según el reporte, los encuentros fueron con directivos de Odebrecht entre marzo y abril del 2014, antes de que hubiera cambios en la presidencia del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, que estuvo a cargo del proceso de adjudicación del gasoducto Sur. Si uno fuera recontra mal pensado, que hay que serlo a veces, uno diría que incluso Mayorga fue nombrado a pedido de Odebrecht para que Odebrecht obtuviera la licitación del gasoducto. ¿Me preguntan a mí? Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. No, miren, el gasoducto no era cualquier cosa, ¿no es cierto? No solamente era la propuesta de la campaña electoral de Humala, solamente había apoyo de todo el sur del Perú, ¿no? O sea, había una gran correlación de fuerzas a partir de decir, se tiene que hacer el gasoducto, se tiene que hacer el gasoducto. Como sea. Claro, y de repente se produce el cambio del ministro, que tiene en el sector de energía y minas, tiene relación con el comité de licitaciones, en fin, y se convoca la licitación y participan 23 postores, 23. 21 se retiran, más o menos el 85%, porque no hay tiempo para presentar los papeles. Es una cosa bien rara, ¿no es cierto? 21 porque no hay tiempo para presentar los papeles. Y quedan 2. Y 1 hora antes que se defina quién es el ganador, uno se retira. Esto todo, ojo, para que quede claro, bajo la gestión de Mayorga. Pero claro, Mayorga, o sea, por eso digo, no hay que ser mal pensado. Al contrario, tú dices, esto sí que es una cosa bien rara, ¿no es cierto? 23 postores, 21 se retiran, quedan 2 y 1 hora antes de definir quién gana, el otro se retira. No puede ser, ¿no es cierto? No puede ser. Y son 7.000 millones de dólares. Claro. No puede ser, se dejan de broma, pero con los adendas fueron. Claro, pero es que ya estaban justamente en
en las propuestas de la licitación que con las adendas iban a llegar a 7.000 millones, pues. O sea, déjense de bromas, ¿no es cierto? Ya déjense de bromas. O sea, no pues. Esto plantea un tema bien importante. Yo estoy de acuerdo con que es sumamente sospechoso, como dice Carlos, y creo que la Fiscalía ha hecho muy bien en abrir un proceso de investigación de este ministro. Creo que tiene que ver con algo que los ministros del gabinete han hecho ahora, y es esta declaración jurada de interés. Eso es muy bueno. Esto es muy bueno. Ahora, muy bueno. Falta algo más en esta declaración jurada de interés que no se ha hecho, es poner quiénes fueron sus clientes. Porque han puesto de qué empresas han formado parte, han puesto quiénes son sus parientes, han puesto cuáles son sus ingresos, pero no han puesto quiénes son sus clientes. ¿Y por qué? ¿Por qué no han puesto? No sé por qué lo han puesto, pero es imprescindible poner quién ha sido mi cliente. Porque yo, obviamente, si mi cliente ha sido alguien que está en una licitación y yo no lo digo, y yo soy el que decido la licitación, pues obviamente hay un conflicto de interés. Sí, es interesante porque la información que aparecía de Mayorga cuando fue nombrado... Precisamente es eso. Claro, cuando fue nombrado se hablaba de las consultorías, no de los clientes, de las empresas consultoras a las que pertenecía o había pertenecido, pero no había un correlato de las empresas a las que había asesorado a través de esos. Eso es lo que se pide a los funcionarios en los Estados Unidos. El presidente tiene que declarar, y los congresistas y los secretarios, de quiénes fueron sus clientes, para que se sepa evidentemente si hay o no un conflicto de intereses. Lamentablemente, esto que ha hecho muy bien el gobierno, ¿eh? Es excelente lo que ha hecho. Sin embargo, le falta. ¿Qué le falta? Decir, mi cliente fue tal y tal y tal y tal. Porque ahí vamos a ver con claridad. En el caso de Mayorga, pues era el tema de los clientes. Sin duda alguna, ¿no es cierto? Su estudio, ¿quién tuvo clientes? ¿Tuvo Odebrecht? Una pregunta que hay que hacerse. Y alguien que entra a la función pública tiene justamente, como le decía Carlos antes, que buscar transparencia. En este país lo que falta es transparencia. ¿Quiénes fueron mis clientes? Yo, como abogado, puedo ver la lista de todos los que han sido mis clientes, no tengo ningún problema mañana. Pero también lo tienen que hacer los ministros, más lo tiene que hacer un ministro, más lo tiene que hacer un congresista, más lo tiene que hacer un presidente. Ahora, este es el primer ministro del antiguo gobierno que está investigado por la Fiscalía, me parece. Quizás uno intuye una estrategia de la Fiscalía en el sentido de distribuir, digamos, los investigados un poco por cada gobierno para que no le observen, digamos, un cero, ¿o no? Carga un montón a la APRA. A la APRA o a Toledo también por la cuestión de Maiman, que no es pero es distinto, imposible que la Fiscalía no viera el caso del gasoducto del sur. Pero el orden en que va apareciendo, no lo ha visto hasta hoy. ¿Y ese caso tiene cuánto? ¿6 años? Sí. No, pero sí. O sea, como que han sido un poco miopes durante 6 años, ¿no? Y los congresistas peor. Pero lógico, entonces por eso digo, hasta todos los encargados hasta de que llega Sánchez, pues por eso el ataque a Sánchez. No, hincha de Sánchez, es un hincha a muerte de Sánchez. Claro. Pero fíjate, en realidad repito, lo que sabemos sobre los brasileros es gracias a los fiscales brasileros. Bueno, si no, acá de repente nunca hubiéramos investigado esto, porque nadie se le ocurrió investigarlo, ni los congresistas, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría, que también tienen una responsabilidad por omisión durante todos estos años, que hay que ver hasta dónde llega eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con pero ¿sabes qué? Sí. Es verdad, pero nunca se ha hecho lo que se intenta hacer ahora, pues. El Estado peruano nace ligado a la corrupción, se desarrolla ligado a la corrupción. ¿Por qué? Porque el Estado peruano es un instrumento de los organismos de poder, empresas, poderes fácticos, en fin, para corromper, para hacer, como se llama, cosas coimas, etcétera, y enriquecerse. Así es. No es que el Estado peruano es un Estado al servicio de todos los peruanos. Nunca ha sido así. Está al servicio de la corrupción. Por eso cuando él dice perfectamente, siempre ha sido así, claro, por eso es tan importante defender a Sánchez. Por eso, porque por primera vez tenemos la posibilidad de poner a la corrupción
entre la espada y la pared. Eso es el problema. Pero nadie está planteando no defender a No, Sánchez. al revés. Yo lo que estoy diciendo justamente para que Sánchez Sánchez defienda justamente su posición tiene que cumplir la Constitución. Lo que no puede creer es que es un hombre excepcional por encima de la Constitución. Claro. Todos estamos por debajo. No puede abrirse un flanco de esa No, naturaleza. así es un absurdo, es muy mal asesorado. De repente sus asesores quieren que caiga y por eso le han recomendado que haga esto que ha hecho, que es totalmente inconstitucional. Tiene que cuidarse de todos lados. Así es. Entonces, fíjese, ese es el tema, ¿no? Ahora, recordemos que Mayorga fue interpelado por el Congreso. Sí. Luego quiso censurarlo el Congreso, pero en ese La momento, mayoría claro, parlamentaria, exacto, que era en la este mayoría caso del parlamentaria. nacionalismo, Exacto, en fin, todavía claro. estábamos hablando Claro. de una mayoría Claro. humanista y se salvó de esa censura, ¿no? Ahora, te digo una cosa, yo no creo que esta sea la única oportunidad en la que hemos combatido contra la corrupción. La primera y más importante fue durante el gobierno de Paniagua, que se acabó, que se combatió, se envió a muchos ministros, comandantes generales del ejército, Sí. a investigación en la cárcel. Y finalmente hasta Fujimori terminó en la cárcel. Entonces, tenemos precedentes Es verdad. en donde sí ha funcionado. Pero ¿saben por qué? Porque fue público, porque fue notorio, porque lo pudimos ver todos, porque hubo un control ciudadano. Si no hay control ciudadano de la lucha anticorrupción, no es posible tener lucha anticorrupción. Eso es clave, porque la corrupción se mete por cualquier lado. Y claro, pues se le derrotó a Fujimori y Montesinos, porque la correlación de fuerzas que favorecía la corrupción fue derrotada. Y en el caso del gobierno de Toledo, ¿fue derrotada? No. En el caso del gobierno de García, ¿fue derrotada? No. En el caso del gobierno de Humala, ¿fue derrotada? No. Y los videos eran muy clamorosos, era difícil mirar para otro lado con la evidencia que estaba Porque puesta era delante, público. porque ¿Te das cuenta de la importancia de lo público? Eso es clave. Acá no hay interpretaciones superestructurales que hacer, Carlos. Acá las cosas son más directas, más claras. Y es la publicidad, la transparencia ayuda a la lucha contra la corrupción e impide la corrupción. En este país hay corrupción, no porque hay una correlación, no se haya derrotado. Esas son explicaciones Pero ha dicho de algo otro tipo. bien No. importante. Ha dicho control ciudadano. Así. Si esos videos se hacían públicos y no había control ciudadano, el Congreso no iba tampoco a hacer mucho más. No lo sé, pero el que vaya... Claro, era clamoroso, yo sé Mira, que era clamoroso. ¿no te parece pero- que es, pero- es como un video público la pero declaración la ayer del movilización gerente de que todo esto Odebrecht? produjo fue Pero ¿no te parece fundamental? que es como un video de los que vimos antes la declaración del presidente Odebrecht, cuando el presidente Odebrecht dice, nosotros corrompíamos porque era imprescindible corromper, que era una aceptación bárbara, terrible del tema de lo que ellos hacían. Es como es un tipo de videos, porque es público, porque es transparente, porque hay publicidad de los hechos. Eso es clave, hay posibilidad de control ciudadano. Esto no tiene que ver con las correlaciones, con la infraestructura, la superestructura, con las interpretaciones marxistas del tema, no. Tiene que ver con procesos muy claros de la democracia. La democracia se basa en la transparencia y en el control ciudadano. ¿De acuerdo? No en las correlaciones de fuerza. Por supuesto que se lo otorgó a García si acabó con 3 congresistas. Por supuesto que se lo otorgó a Toledo. Toledo acabó sin ningún congresista. No tienen correlación. Por supuesto. Yo no sé por qué, ¿cómo se llama? Él habla de superestructura, infraestructura, el marxismo, ¿no es cierto? Pero lo que yo he dicho es que el tema principal es el de regenerar y tener confianza para construir una Fiscalía Suprema que se enfrente y que sí participe el pueblo. Pero el pueblo no solamente participa por la transparencia, sino por la voluntad de activación política, no partidaria, pero en las calles, que es lo que hicieron los brasileros. Los brasileros hicieron que trajeron cientos de miles de brasileros Y es a lo la que se calle hizo a aquí apoyar a también la con fiscalía, Fujimori. apoyar, claro, Contra Lula, ¿no? y contra los congresistas que están Claro, mundo corrupto, claro. por eso, contra todos, ¿Sabes pero por qué apoyaste hablan a la fiscalía. Eso es lo que te digo. Bien. Ojalá haya una convocatoria para que cientos de miles de peruanos salgan a las calles y decir, queremos que esto verdaderamente llegue a un final para que el país se libere de la corrupción. Bueno, ¿Sabes por qué hablé de marxismo? Porque como hablaste de Castro, me acordé de Cuba. Raúl Castro. No, disculpe. Es una ironía. No, claro. Es una ironía, Pero Carlos. yo no sé si él apoya a Raúl Castro, estaba en contra del PPC, no sé Yo qué estoy cosa. con el PPC, no con Raúl Castro. Ya.
Bien, vamos a una pausa y regresamos para hablar del caso Comunicore, que va a ser como para redondear la historia, qué es lo que pasa cuando hay o no impunidad en un caso que ha pasado por el Poder Judicial. Con procedimientos. Con procedimientos y todo, así es. Con eso regresamos. Muy bien, dijimos que íbamos a hablar del caso Comunicore. Como ustedes saben, el Poder Judicial ha suelto a 14 exfuncionarios procesados por ese caso. Ha dicho que ha prescrito los delitos que se les imputaban. Esto ha sido comentado por el alcalde de Lima, Castañeda, quien ya estaba fuera de todo el problema judicial que en algún momento le envolvió en el caso Comunicore. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Me parece que ahí se dan las razones, no es por la prescripción que se hayan refugiado en el paso del tiempo, sino se dan las razones. Yo lo he visto en televisión, no he tenido tiempo de ver la sentencia, pero dice justamente que no hay ningún daño en la municipalidad. Eso creo que es lo más importante. Este suceso ocurrió durante una campaña electoral y que fue promovido por alguien que ocupaba la alcaldía en ese entonces, ¿no es cierto? Y fue recogido después por un candidato que ahora no es precisamente muy visible, ¿no? Habla en adivinanzas el alcalde. No sé quién es ese candidato, que ahora no es muy visible, pero alguien que estaba en la alcaldía no hay muchas posibilidades, ¿no? Susana Villarán. No toca el tema de género. ¿Ah? ¿No toca el tema de género? Un candidato. Ah, ok. Sí. Bueno, ¿qué impresión tienen ustedes de este comentario? Además, afirma que no es que le ha dado demasiada atención a la sentencia, que lo ha visto de casualidad en televisión, ¿no? Que no está demasiado enterado del asunto. ¿Es verosímil eso? Pero hay algo que no ha aparecido en lo que hemos escuchado. Es que él dice, en todo caso, la Municipalidad de Lima no sufrió nada. Sí. No perdió nada. Que es el argumento en el caso de Goyo Santos, cuando lo están investigando, dice, bueno, pero ganó la licitación y después él me depositó una plata en la cuenta tal, pero el gobierno regional no sufrió nada porque buena gente. Que se quejan. Sí, claro, pero sí, mire que es igualito, porque no puede ser, es una vergüenza lo que está sucediendo. No, pero además en la propia decisión judicial, en el documento se dice, cuando se habla de uno de los delitos, no sé si es que tiene un agravante en si se hubieran usado fondos para servicios públicos, dice, bueno, como ese dinero no estaba destinado a servicios públicos, entonces el agravante se elimina y lo dejamos en como no sé si es cohecho o peculado, una de estas dos figuras. Seguramente el doctor Chipoco tiene mayor precisión, pero el fiscal dice, bueno, no hubo daños porque además el dinero no era un dinero que se iba a destinar a obras sociales. Sí. Por lo tanto, el agravante queda eliminado. Brevemente, la dimensión moral. La mayoría de los televidentes no recuerda exactamente qué cosa fue Comunicore, porque ya pasaron tantos años. Pero puede resumirlo. ¿Qué cosa era? Que se debía 35 millones de soles a una empresa Translima que era la que recogía basura. Sí. Y de repente agarra y esa empresa Translima forma Comunicore y dice que Comunicore reciba el dinero. No, pero un momento. Sí. Antes había un acuerdo con la municipalidad para pagarle a Railima en una cantidad de años, una cantidad de dinero. Y le paga cash. Y le paga al CAT, pero ya existía, no le paga a Relima, le paga a Comunicore. Claro, y Comunicore le da creo que 15 millones a Relima. Y luego Comunicore desaparece. Fue una empresa fantasma construida exclusivamente para el pago. Eso es. Claro. Mira, bueno, esto es una demostración, Carlos, de que no es tan bueno el Poder Judicial como tú decías, ¿no? Yo no he dicho el Poder Judicial. Confiemos en Sánchez, confiemos en Sánchez. ¿Qué lucha interna tiene el PPC? Mira los métodos que utilizan, Dios mío. El método es tuyo, es un tema que no está en debate, pero si quieres debatimos. No, yo te digo no. Entre Santos y tus candidatos, ¿no? Porque Santos también es de izquierda, ¿no? Claro. El que acabas de criticar. Entonces, ¿por qué no? Entonces si quieres, discutimos el tema partidario cuando tú quieras. No, yo no quiero discutir nada del PPC, Dios mío, sálveme Dios. Es bueno discutir todos los temas de los partidos. Hay nuevamente transparencia. Pero en el caso no ocultes lo que ocurre. No ocultes, por ejemplo, el tema de quién firmó en las agendas de Nadine, ¿no? ¿Quién escribió en las agendas de Nadine? Se está refiriendo a Verónica Mendoza. Así es. Pero dilo, a mí, yo no votaba por Verónica Mendoza, no sé quién
ahora votar por Verónica. ¿Votar por Santos entonces? No. Yo votaba en blanco, ustedes saben, ¿no es cierto? Bueno, mire, el tema es el siguiente. O sea, yo creo que acá justamente el Poder Judicial no ha valorado el tema de la gravedad de los hechos, ¿no? La actitud de Castañeda es propia de él, es una actitud de él está fuera del proceso. Los funcionarios que están ahí son los que se han beneficiado por una interpretación absolutamente absurda por parte de la sala, ¿no es cierto? Esto de que no afecta a la municipalidad, por supuesto que le afecta. Fueron 37 millones de dólares que se le pagaron, en lugar de pagarle por plazos, en un tiempo determinado, se le pagó en cash. Esta fue una empresa fantasma. El dolo de la acción está absolutamente probada, es decir, la capacidad criminal. Y lo reconoce. La acción criminal está absolutamente probada. Entonces acá está muy bien apelado esto por el Ministerio Público, y ojalá que cambie en la Corte Suprema, ¿no? Y que efectivamente no apliquen la prescripción simple que están aplicando. Sí, porque lo que no se entiende es cómo absuelven, ¿no? El solo titular ya uno le pone los pelos de punta. Absuelven a 14 funcionarios. Lo que pedía el fiscal eran determinado número de años en cárcel, pedía una reparación civil, pero además inhabilitar a esta gente para cargos públicos. Pero están absueltos, es decir, estas personas, después de lo que estamos diciendo aquí, podrían volver a ejercer cargos públicos, bajo el criterio de esta juez. Por supuesto, es absurdo, es algo de lo que... así funciona a veces el Poder Judicial y el Ministerio Público, y entonces hay que tener pues ojos, fiscalización, justamente poner esto y hacer evidente este tipo de sentencias, ¿no? Eso es crucial. Estuvo también el periodista Llovera, que investigó este caso, digamos, extensamente, criticó el fallo hoy aquí en Canal N. La Contraloría, para la Fiscalía Anticorrupción, para la comisión investigadora que presidió Marisa Glave en el Consejo Municipal, hay un perjuicio económico aquí. Pero para la sala, la sexta sala penal con reos libres, no lo hay. Es más, hay un beneficio para la municipalidad. La Contraloría también había hecho una investigación y la Contraloría había encontrado responsabilidad. Aquí los jueces dicen que el perito de la Contraloría, cuando en el juicio oral sustentó sus cálculos, dijo que esa presentación de la Contraloría resultó patética. Acá está, resultó patética. Yo no sé si estos calificativos corresponden a un fallo judicial, ¿no es cierto? Pero acá lo dice, resultó patética. La presentación de la Contraloría resultó patética. Nada, ya, yo creo que No, y si escarbamos más sobre quienes formaron Comunicore, etcétera, de verdad llegaríamos a terrenos que ameritarían una hora más de debate por lo menos. Pero que ha sido todo de conocimiento público en su momento, digamos, periodísticamente. Exacto, ¿no? El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que habló de esto, que la forma de actuar de Comunicore, y lo dijo textualmente, actos de conversión, transferencia, ocultamiento de activos que se ajustarían a la tipología de utilización de empresas de fachada para lavado de fondos del narcotráfico. Nada menos. Eso es lo que opinó en su momento respecto a la manera en que se había operado con Comunicore. Esas son las típicas empresas fantasmas. Exacto, es de escándalo realmente. Que se hacen con el portero, con la empleada, con el tipo que pasa por el frente de la porque de todos la calle, los socios era gente que no podían respaldar una empresa que iba a ganar 37 millones. En este caso la transparencia, el hecho de que fuese finalmente gracias a la prensa de dominio público. Bueno, pero ahora sirve porque estamos cuestionándolo. Y vamos a ver qué pasa en la segunda instancia, ¿no es cierto? Sí sirve, pues la transparencia sirve. Yo no digo que no sirva, a veces no es suficiente. Claro que a veces no es suficiente, porque justamente el país no da para más. No cabe duda de que sí. Pero es imprescindible. Sí, claro. Bien, tenemos que ir a una última pausa y regresamos para hablar de la situación de los huaicos en todo el país en realidad y en Chiclayo en particular. Y Mávila nos abandona. No, sí, Chiclayo. Además estuvo el presidente ahora, hay una declaratoria de emergencia. Fue el presidente de Chiclayo. Sí, el presidente estaba en Chiclayo. Por lo menos fue a algún lado. Regresamos. ¿Con botas o sin botas? Después de la pausa. Muy bien, luego de que el señor Zavala admitiese que, son palabras textuales suyas, no estábamos preparados o no estábamos preparados para afrontar los huaicos y lluvias que se están produciendo ahora en el país,
el presidente Kuczynski, digamos, en ese marco, ha visitado hoy Chiclayo, una de las ciudades más golpeadas por las lluvias. Y el ministro de Economía, Alfredo Torne, de otro lado, ha asegurado que el gobierno cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de soles para atender estas emergencias. Vamos a escuchar primero lo que dijo efectivamente el premier Zavala. Entonces, la verdad, no estábamos preparados, sin embargo hemos desplegado todo el equipo del Poder Ejecutivo. Primero, no teníamos identificado que había esta situación anómala del clima. Dos, hemos encontrado en muchos lugares del Perú que no se habían hecho los trabajos de prevención. Teníamos, digamos, algunos trabajos el año pasado a nivel de prevención del fenómeno del Niño, pero no para este tipo de características de efectos climáticos. Entonces, lo que hemos hecho es intervenido a través de los diferentes ministerios para el apoyo, primero a las personas y dos, limpiar todo, digamos, las calles, la conectividad, y ahora estamos haciendo también un trabajo de identificar a las familias damnificadas para poder darle el apoyo correspondiente. ¿Qué piensan ustedes de la reacción del gobierno, bueno, del Estado, pero es el gobierno actual el que lo administra, frente a lo que está ocurriendo? Mira, a mí me parece excelente que el presidente Kuczynski haya ido a esta zona de lluvias intensas, que es el norte, Chiclayo, Piura, Tumbes. Me parece buena también la declaración del premier, pero sin embargo yo creo que sabíamos que esto podía ocurrir desde el año pasado, y sabemos que esto va a seguir ocurriendo, va a empeorar por el proceso del calentamiento global en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que saber que tiene que haber una conducción estatal, política, de las defensas de la población. Uh-huh. Y yo lo que noto ahora es que no hay ningún ministro que salga a tomar las riendas de esto. El premier es el premier y por eso tiene una responsabilidad, el presidente es el presidente que está por encima, el ministro de Defensa ha hecho una excelente labor enviando tropas a muchos sitios, pero ¿quién está a cargo políticamente? ¿A quién se le puede citar al Congreso? ¿A quién se le puede reclamar? ¿Quién va a ser responsable político por esto? No hay. Y entonces creo que de repente cabe que le añadamos a algún ministerio el tema de manejo de crisis, ¿no es cierto? Y que esto esté bajo la responsabilidad de algún ministerio o de repente de un ministerio especial, porque la gravedad de los hechos va a ir creciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente hay que repensar si no tenemos que tener un ministerio del manejo de crisis como estas, ¿no? Y que esté preparado, que permanentemente esté viendo las posibilidades ambientales y que proteja a la población, ¿no? La población se siente absolutamente desprotegida. Yo he visto a mujeres, a niños, a hombres implorar por ayuda, cuando es un deber del Estado ayudarlos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener una actitud de prevención, de dirección gubernamental sobre esto, y creo que no lo veo en el gobierno. Espero que lo haya, hay que planificarlo, hay que elaborarlo y de repente hay que instituirlo, ¿no? Antes de este programa conversábamos con Carlos sobre ese tema, quién era el responsable, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es verdad, no está precisamente definido a nivel nacional con capacidad suficiente para abordar y prevenir o resolver estos problemas que la defensa civil, ¿no? La defensa civil ahora tiene más bien una capacidad organizativa y de respuesta a nivel municipal, a nivel regional, pero un problema tan grave como el que ha ocurrido merecería que se pensara la posibilidad de constituir un viceministerio encargado de la centralización del aparato gubernamental en representación del Estado peruano, para hacer cosas como lo siguiente: poner tambos en la zona donde van a haber, o se prevé que van a haber correnderas, ¿no? Sí. Ya, ahí, donde esté maquinaria, donde haya alimentación, donde haya carpas para darle las cosas que requiere la población que sufre estos embates, ¿no? Uh-huh. O sea, un viceministerio. Ahora, pero hay otro tipo de crisis, ¿no? Ojo, está bien lo de la crisis del medio ambiente, pero se avecinan por la situación que uno políticamente percibe, es que van a haber crisis
que se vienen de carácter más bien sociopolítico, crisis de generación de problemas, de conflictos sociales. Miren, la economía no crece como debería crecer, los problemas que se empiezan a presentar a nivel medioambiental, pero los problemas políticos que empiezan a presentarse con el nivel de las cuestiones que estamos conversando, entonces también debe de haber una suerte de centralización de la prevención de los conflictos sociales, porque ya lo peor que nos puede ocurrir es que en esta situación de semicatástrofe medioambiental, de crisis pues con la corrupción, aparezcan conflictos sociales y de repente ¿quién lo resuelve? ¿Dónde lo resuelve? Tiene que haber un organismo centralizado en eso, ¿no? O sea, la idea de crisis es un poquito más vasta. Pero claro, no solamente... claro. ¿Por qué? Porque no estaríamos viendo la gravedad del problema de esta crisis de la torrentera, de los huaicos, si hubieran los fondos suficientes, la organización suficiente, ¿no es cierto? Porque no tenemos los fondos, no tenemos la organización, etcétera, ocurren todas las cosas que están ocurriendo. Y hay que prevenir los conflictos sociales que pueden venirse con la situación de crisis medioambiental, disminución del crecimiento del Producto Bruto Interno, crisis partidaria, crisis política. ¡Ja! Dios mío. Sí. Un último comentario porque ya se nos agota. Mira, yo creo que es fundamental que haya un responsable político de esto que se viene en el Perú. No hay una situación de medio ambiente en el mundo, un cambio de clima que va a generar muchos problemas, y se dice que Perú va a ser uno de los 2 o 3 países más afectados del mundo. Y nadie ha planificado esto, nadie ha repensado esto, y nadie está bajo la conducción política de esto. Eso es una tarea del gobierno. El gobierno tiene que planificar y pensar cómo prepararse para los años que se nos vienen, que van a ser muy difíciles. Esto va a repetirse y va a ser peor. Lo prevíamos para el año pasado, ocurrió hoy. Este año va a ser peor en el futuro porque el recalentamiento global no para. Y tiene que haber un responsable político de esto. No sé si es un ministro, por las dimensiones del problema, no sé si es un viceministro, hay que discutirlo, pero tiene que haber un responsable político necesariamente que dé cuenta al país de este que es un problema de todos los peruanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados de esta noche, gracias también a Mávila Huerta, que ya está en el otro estudio, para conducir primero a las 8 con ustedes, y nos vemos mañana. Buenas noches.